también Mario García Ciani, ¿verdad? Que nos dejó tan temprano, nos dejó y de sorpresa, ¿verdad? Que fue Sí. un poco el iniciador no solamente de este festival del tereré, sino de la iniciativa de instituir el Día Nacional del Tereré. Allá pasa y hoy y mando a upeare Boejara. UPCT, Alberto UPCT. Yo creo que siempre tenemos que ser gratos, agradecer a la gente que ayuda, como escuché que hace rato decía en la entrada al programa, las entrevistas a los forjadores. Forjar la patria no es fácil y forjarlo por iniciativa propia es mucho más complicado. A veces uno tiene una estructura, un espacio de poder, el Estado, un ministerio, una secretaría, relativamente hablando es más fácil. Pero cuando uno lo hace, como dice nuestro querido amigo también, Alfredo Baesquien, cuando uno lo hace a pulmón, pues todo es complicado. Y uno aprende a convivir con las complicaciones. Y ese fue Mario García Ciani. Yo, así como vos, tuve la oportunidad de conocerle estando él en el entonces, en Noticias al Diario, Diario Noticias. Era secretario de redacción de nada más y nada menos que otro grande que era Helio Vera, ¿verdad? Y luego queda inclusive Mario en la jefatura de la redacción. Después él inicia algo tan importante que marca un hito, ¿verdad? Cuando reúne a una partida de poetas, de músicos de la misma generación y crea el grupo Paraguay Ñe'e, que había inclusive instalado una famosa Peña Capií, allí sobre la avenida Quinta, entrando un poquito hacia el costado de la cancha de lo que era Atlántida, donde toda la gente se congregaba, ellos hacían comidas típicas. Y como eran todos artistas, ellos mismos se encargaban de hacer un show, una peña. Disculpame, Sí, ese grupo paraguay, ese yo recuerdo ya que allá por el año 73, 74, cuando fuimos con nuestro común amigo Benjamín Fernández Bogado al primer año de locución, creo que por ahí se gestó, si se mal no gestó. recuerdo, ¿eh? Claro, ahora entra en actividad a partir ya de 1985, 84, 85, No, sí, propiamente como grupo, cuando claro. éramos jovencitos, Claro. ¿verdad? Y se gesta tal cual como dijiste, en la Sí, escuela de locución. sí, En la escuela de imagínate, locución, claro. los años. Y allí entraron, por ejemplo, por mencionarte, Ramón Silva, Miguel Ángel Mesa, Guido Chaib y sus Sí, hermanas, sí. Sabino Jiménez, por poner solamente algunos nombres, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa hace Mario? Era un aventurero, un tipo que creo que supo desafiar el porvenir, ¿verdad? Y se plantó ante las circunstancias de la vida. Él logra llevar a los artistas paraguayos al Festival de los Pirineos, a Sí, Francia, sí, y hace señor. recorrer a todo. Imagínate lo que era eso, de acá al otro lado del mundo, una cosa impensable en un grupo numeroso. Y era danza, era poesía, era música paraguaya, tipo exportación. Y fueron varios años. Y Pues sí. todo eso gracias a la iniciativa de él. Posteriormente también se mete en una campaña tan interesante con Rosalba Adeni, otra comunicadora, Sí, que era el recuerdo. tema de la recuperación del famoso cañón cristiano, que con Rosalba él publicó un libro justamente que se llama El Cañón Cristiano. Era un camino poco a poco explotado, era una necesidad histórica en el Paraguay recuperar hasta ahora. Nosotros seguimos Ah, en ese cañón. Brasil, pero Brasil, imagínate, pues, Río de Janeiro, amba, eres vallejero, supe cañón el cañón cristiano, cristiano. ya por ubi campana, Oñe cuera, Hawái que esa campana, oñe Beatriz, lleva tu tu pao, paui, campana, oñe Bogelleja, que oñe Bolleja fundición Apache, ya que vos, amuiste la rosada. wicuibe. Ibe. Bueno, y ese cañón todavía está en poder de los brasileños. Recuerdo que cuando se hizo la presentación en el lector, ellos me habían invitado a mí a hacer la presentación. Y hasta ahora tengo en la mente al embajador del Brasil sentado en primera fila. Yo no estaba enterado hasta que después me contaron. Y yo en una parte de mi presentación había dicho, con una vehemencia, dicho sea de paso, una expresión un poco fuerte, que mientras el cañón cristiano esté en poder del Brasil, nosotros seguimos prisioneros, ¿verdad? Y al terminar la charla, él se acercó y me dijo, yo creo que usted habló muy mal, esos no son los términos, pero yo le digo, más allá que hable bien o hable mal, el cañón está allá. Y ustedes tienen la obligación de devolvernos eso, esos paraguayos. Quedó eso como parte de esa anécdota y dentro de la presentación de ese libro de Mario de Rosalba, ¿verdad? ¿Qué hizo después? Fue a parar a Itaquiri,
Itaquirí, un municipio tan distante en el Alto Paraná, primer distrito del Alto Paraná. Mario se Se traslada. traslada allá y él va y trabaja como director de cultura de la municipalidad. O va allí en el medio de la nada. Bueno, y comienza a activar. ¿Qué hace? Crea grupos de música, de danza, de poesía, todo paraguayo. Si era más fanático de cualquiera. Y allí es cuando surge la idea de, por parte de él, de darle fuerza a la identidad allí en zona de frontera con un festival folclórico al cual decidió poner el nombre del Festival del Tereré. Y ese festival siempre hasta ahora se hizo y se hace la última semana de febrero, jueves, viernes y sábado. Y como allí surge por parte de él, por eso que es tan importante esto que estamos haciendo ahora en tu programa, Gilberto, el recordar al mentor, al ideólogo, porque muchas veces pues hay gente que por el camino también se quiere apropiar de la cuestión, pero acá hay que ponerle nombre y apellido al creador, y ese creador se llama Mario García Ciani, nombre y apellido, y él crea la idea y entra posteriormente en contacto con el entonces diputado Dionisio Ortega, ¿verdad? Se presenta el proyecto y ese proyecto finalmente es aprobado en el 2011. Y a partir del 2011 se establece, coincidente con el último día del festival, el último sábado siempre de febrero, coincidente con eso, el Día Nacional del Tereré, para que coincida con la última jornada del Festival del Tereré. Entonces, de esa persona, lugar en donde recuerdo tenía días específicos, porque tú el 24, el 25, el 26, depende de la fecha que caiga el último sábado. Pero lo importante en esto es que todo eso se debe al trabajo, yo diría hasta de hormiga que hizo Mario García Ciani. Ese es un paraguayo, así como pocos, que trabajó, sí, de ley, pero como promotor cultural. Él no subía al escenario a cantar, tampoco bailaba, él no hacía poesía, pero era el tipo que le movía a todos. Y estando allá, yo estuve en uno de esos festivales, yo tengo la satisfacción de haber sido homenajeado en una de las ediciones, y él traía delegaciones, más a pie cuadra. Nosotros acá y allá en pleno Itaquirí había gente que venía de África, de Asia, de Europa. Yo quedé sorprendido. En una sola noche que yo estuve allí, pero desfilaron artistas de cualquier lugar del mundo, todos con sus manifestaciones folclóricas. Y yo quedé sorprendido, visto tanta gente, y cuando él me iba presentando me decía, esto viene de acá, esto viene su gobierno, su estado, su ciudad, todos venían con un fuerte apoyo de sus respectivos países. Y él decía, cuando eso me decía, Orico pero ya para festival, polla, hoy mía vieron que te pirapire, que todo eso lo juega y ya fuiste becuera. Porque acá nadie apoya esto, decía. Por eso, Edilberto, yo te agradezco este momento para recordar a Mario García Ciani, este gran paraguayo. Yo creo que es irrepetible Mario García Ciani. Sí, mira su extrema humildad, como él jamás buscaba sacar rédito ni enriquecerse con ese tipo de cosas. Es gente que ya prácticamente no existe. Ya no. Y más todavía con el espíritu que le caracterizó, ¿verdad? Él tenía también su familia, tiene una hija que es periodista. Y bueno, dentro de todo eso, uno probablemente de los aportes más importantes que él hizo fue la creación del Día Nacional del Tereré, el último sábado de febrero, a través hoy ya de una ley del año 2011. Upesha y tempo de Jaraña, y Mongetagina, voy a dejar a David Galeano Olivera, lleva. O me acaba Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.